Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la reunión. Primero algunos pedidos. Les solicito que apaguen los celulares para que no interrumpan las exposiciones de nuestros invitados y que cuando pidan la palabra, llegado el momento de las preguntas, como no los conocemos a todos, por lo menos yo, digan su nombre, así los individualizamos. Bueno, la mesa de hoy la hemos llamado Reforma Tributaria. El título elegido no es arbitrario, es una de las reformas que la Argentina va a tener que encarar. La reforma tributaria, la previsional, la de mercado de trabajo, la judicial, son todas reformas que están en la agenda, pero nada más que en la agenda por ahora. Entonces, la reforma tributaria y los temas relacionados con la equidad, que tiene que ver con la reforma tributaria. Y a esto le hemos agregado la idea del crecimiento. Un tema complicado de articular, pero los expositores han hecho el mejor esfuerzo para articular el tema de reforma tributaria y equidad con crecimiento. Vamos a comenzar con Juan Carlos Gómez Sabaini. Supongo que muchos de ustedes lo conocen. Yo lo conozco hace muchos años. Demasiados. Juan Carlos es uno de los tributaristas más importantes de la Argentina. Voy a dar un breve currículum de Juan Carlos. Es PhD en Economía, con especialización en Finanzas Públicas. Título obtenido en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es Master of Arts en Desarrollo Económico, obtenido en el Center for Development Economics, y es contador público nacional. A esto no le da pelota a él. Él se olvidó de eso. O sea, que no le pida ningún asesoramiento sobre problemas impositivos, esas cosas, es para otros. La posición actual es la de consultor internacional independiente. Es miembro del panel de expertos del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y es miembro del Consejo Asesor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con sede en Guatemala, lo cual lo lleva a viajar a Guatemala, supongo. La próxima semana. Entre los cargos que desempeñó, fue subsecretario de Política Tributaria, secretario de Hacienda desde diciembre de 1999 hasta abril del 2001. Subsecretario de Política y Administración Tributaria, Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación desde 1985 y septiembre del 86. Nos acompañó a todos nosotros. Y después nos dejó, no sé por qué nos dejó, pero bueno. Porque ustedes se fueron. Subsecretario de Administración Tributaria, Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación entre octubre del 76 y mayo del 71. Y profesor e investigador del Centro Interamericano de Tributación y Administración Financiera de la OEA desde septiembre del 75 hasta agosto del año 98. Y ese economista principal fue del Departamento de Asuntos Financieros de la OEA, trabajando en la Oficina de Finanzas Públicas en Washington, D.C., desde el 71 hasta el 75. Este es el amigo que hemos invitado a hablar sobre reforma tributaria y equidad. Lo dejo en manos de él ahora para que nos explique cómo logramos en este país hacer una reforma tributaria que tenga que ver con la equidad, además. Adelante, Juan Carlos. Bueno, aviso que Juan Carlos trajo un pendrive que no sirve, y entonces no puede pasar por la pantalla, así que lo va a hacer todo a capela. Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por estar acá, gracias a la comisión por invitarme a esta charla. Realmente es un desafío hablar frente a una audiencia tan calificada y realmente en un tema que permanentemente está en discusión sobre la mesa, sobre la cual evidentemente no nos ponemos de acuerdo sobre qué rumbo queremos tomar en materia tributaria, como así en tantas otras facetas de la actividad económica argentina. El micrófono. Yo no lo toco, pues si lo toco lo rompo, así que no. Hoy tengo un día complicado. Está. Yo creo que vale la pena, primero de todo, señalar de que
es difícil hacer una reforma tributaria destinada exclusivamente a modificar la distribución de la renta. Es muy difícil hacer una reforma tributaria destinada exclusivamente a hacer una reforma tributaria para modificar la capacidad del Estado para fortalecimiento y desarrollo y crecimiento de la inversión. Las reformas, es muy difícil hacer una reforma tributaria que no tome en consideración la recaudación de los recursos destinados por parte del Estado a financiamiento de los bienes públicos y semipúblicos. A lo que voy es de que es necesario unir estas cosas cuando estamos con un pensamiento en materia tributaria. Unirlo en el sentido de que una reforma tributaria es un conjunto integrado, ordenado, de acciones públicas que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de la economía y de los habitantes de ese país. No es una cosa independiente, no se hace una reforma tributaria para tal cosa. Cuando se hace una reforma tributaria, en serio, es para ordenar un conjunto de políticas. Si hacemos una reforma tributaria del impuesto al valor agregado, o del impuesto a la renta en particular, o del impuesto a los bienes personales, estamos haciendo un ajuste, en el mejor de los casos, pero que de ninguna manera se debe considerar que ese ajuste independiente es una reforma tributaria completa. Dicho esto, lo que vemos nosotros es que en los últimos 30 años, en América Latina, se ha producido un fenómeno muy importante, que es el del crecimiento sostenido de la recaudación impositiva de casi todos los países. Entre el año 90 y el año 2015, la recaudación creció en términos de punta contra punta cerca del 35% promedio en los países. En algunos más, como en Brasil, últimamente como Argentina, y otros menos, como siempre ha sido Guatemala, como es Centroamérica en su conjunto, donde los gobiernos no están dispuestos, aparentemente, a ceder poder político para reordenar la casa tributaria y financiera del Estado. El caso más dramático en este aspecto es el país más importante de Centroamérica, que es Guatemala, donde no pueden salir de un enroque de 10 puntos del PBI, porque justamente se ha desarrollado una estructura política que cualquier modificación tributaria que debe pasar por el Congreso y posteriormente también por la Corte Suprema es tildada de doble imposición y por lo tanto es rechazada por el Poder Legislativo. Es decir que requiere algo que es fundamental, que es la voluntad política de hacer una reforma tributaria, no de un grupo, no de una persona, sino de un contexto general de la situación económica y social del país. Cuando uno mira el crecimiento de la reforma del sistema tributario de un país, no solamente observa cómo va creciendo el guarismo, que es llamado por nosotros la carga tributaria, la presión tributaria, sino que se produce internamente dentro de los países una recomposición de la importancia tributaria que tiene cada gravamen dentro del mismo. Comenzamos a comienzos de los 90 con un crecimiento importante en materia de imposición al consumo global. Continuamos con un crecimiento donde el impuesto al valor agregado pasa a ser el elemento fundamental de la recaudación de casi todos los países. Seguimos con un crecimiento importante del impuesto a la renta de sociedades y terminamos poniendo el énfasis en los impuestos personales a la renta y los impuestos a los bienes. Esta tendencia es una tendencia que se da casi, yo diría, inexorablemente en todos los países, pero que en algunos países se nota más que el otro. Y depende el momento también, se nota determinadas tendencias. Cuando vino el periodo del consenso de Washington, ¿dónde estaba puesto el énfasis en las reformas tributarias? En dos cosas. Uno, en el crecimiento del valor agregado. Dos, en la simplificación del sistema tributario.
había que eliminar impuestos, había que sacar gravámenes, había que eliminar medidas ad hoc. Entonces, los impuestos selectivos al consumo desaparecieron prácticamente del mapa impositivo de los países y en su lugar vino el impuesto a valor agregado que tomó el lugar de todos estos impuestos menores. Hoy en día esto se ha revertido. Y se ha revertido porque ya el impuesto a valor agregado creció al tope prácticamente y además porque vemos hoy en día visualizado que la imposición selectiva, es decir, sobre determinados bienes o sobre determinados actos o sobre determinadas actividades, es dirigida a otras actividades, a otros objetivos. ¿Cuáles son estos? El tema de congestión, el tema de combustibles, el tema de medio ambiente. Es decir, que estos impuestos selectivos que en su momento fueron dejados de lado, hoy en día retoman en la esfera tributaria del país con nuevos criterios, donde, por ejemplo, en el caso Brasil, en el caso Bolivia, y por otro lado, en el mismo caso de México, la imposición al petróleo pasó a ser el número 1 en la recaudación de estos gravámenes, de estos países. Es decir, que fueron sustituidos. Y los países, cuando uno mira la relación entre los países de América Latina y los países del mundo desarrollado, léase, entre comillas, los países de la Unión Europea, de la OECD, son países que han transcurrido el mismo proceso, pero más adelantado que nosotros. Y entonces hoy en día estos países tienen una fuerza muy importante en lo que es la imposición personal a la renta. Y nosotros miramos datos entre esta cuestión, entre los países de América Latina y los países de la OECD, y encontramos que la diferencia es 10 veces a 1, donde los impuestos a la renta personal son el motor de la recaudación en estos países desarrollados, y para nosotros el impuesto a la renta personal es 3 puntos de la presión tributaria total, y que realmente hasta en un momento determinado, por motivos de inflación y otras cuestiones, se habló de la derogación del impuesto de gravamen a la renta personal. Felizmente, esto nunca llegó a ocurrir. Cuando miramos el rol, yo voy a hablar menos del tema de equidad, porque va a hablar José Luis, pero sí más de otros temas, como por ejemplo del rol de la carga tributaria en materia de fortalecimiento de la inversión. ¿Y cómo se ha llevado a cabo esto? Y se ha llevado básicamente a cabo a través del otorgamiento de incentivos a la generación de inversiones. Estos incentivos a la generación de inversiones tienen un nombre técnico que nosotros lo denominamos gastos tributarios. ¿Y qué quiere decir gastos tributarios? Quiere decir que el Estado está concediendo, está dejando de percibir la recaudación correspondiente a empresas que son promovidas ad hoc, o sectores económicos, obviamente, que son promovidas ad hoc para poder realizar actividades con una menor carga impositiva. Cuando miramos esto, tendría que mirar el plano local, donde es tan abundante las cargas tributarias, y realmente nos llama la atención cómo han ido evolucionando. Miramos el caso de Tierra del Fuego, es la carga tributaria posiblemente a este nivel más importante que tiene el país. Miramos la situación fiscal en materia de promoción de carga tributaria para provincias promovidas como Santa Fe, como San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, que todas ellas han gozado de beneficios impositivos. Ahora, dar beneficios impositivos a una provincia implica desproteger a otras provincias, porque se produce ciertamente una transferencia de recursos de un lado a la otra. Es decir, que hay que tener sumo cuidado en cómo se distribuyen estas cargas y cómo se toman las decisiones en materia del otorgamiento de gastos tributarios.
este cuadrito que está acá, ustedes lo ven. Sí, porque es solamente mirar la línea. Es el crecimiento de la presión tributaria argentina, del 90 al... del 90 hasta el 2017. Y lo que vemos es que ha venido creciendo fuertemente. Estos 25% que yo les decía, ha venido creciendo sustancialmente todos estos años, a punto tal de que en los últimos 5 o 6 años, Argentina superó al que toda la vida ha sido el líder en materia de carga tributaria, que era Brasil. Los últimos años, Argentina recaudó más que Brasil en materia tributaria. Por otro lado, esto yo lo he hecho así para reaccionar a ustedes, pero hay muchas preguntas que surgen atrás de esta lámina. Y las preguntas que surgen atrás de esta lámina son, ¿qué es la carga tributaria? ¿Carga tributaria que incluye qué? Por ejemplo, los impuestos al trabajo. Por ejemplo, los aportes y contribuciones a la seguridad social. Por ejemplo, los recursos de los países donde existen municipios y provincias, los países federales. Entonces, si yo comparo Argentina con Chile, donde Chile tiene un sistema de financiamiento de la seguridad social totalmente distinto del que tuvo Argentina en su momento y del que ahora parcialmente tenemos, entonces estamos mirando cosas distintas. Entonces yo digo, miremos el cuadro, pero al mismo tiempo pensemos qué es lo que nos quiere decir a través de estos datos. Entonces hay que mirarlo con mucho detalle, y esto es materia de controversia. No es un tema que esté saldado, ni mucho menos. Actualmente hay un grupo de personas que está trabajando en el Banco Interamericano donde quieren incorporar dentro del concepto de carga tributaria circunstancias que no son para la habitual discusión de la carga tributaria de todos los países. El Fondo Monetario dice lo siguiente en su manual de finanzas públicas: un impuesto es un elemento que tiene una obligación para el contribuyente. Primer aspecto, es obligatorio. Segundo aspecto, el impuesto genera actos que no son devolutivos, no se devuelve. Lo que el Estado ha hecho no tiene devolución. Y tercero, la acción que realiza el Estado no queda sujeta a obligación de devolución por parte del Estado. Entonces, esto constituye el concepto básico de un impuesto. Entonces, si uno dice, bueno, el aporte patronal se supone que en algunas circunstancias es devolutivo a través de los pagos que se realizan. Y es así que, bueno, hay fuerte controversia entre un sector y la cuestión, y otros. ¿Dónde está puesto hoy en día, para ir a los papeles un poco, la discusión de los recursos tributarios? Por un lado, hemos dicho, hay un cambio en la composición de la carga tributaria. Lo que antes era un elemento que podíamos decir que era una carga, como en el caso, o un gravamen, o un ingreso no tributario, como tenía México con el ingreso del petróleo, o como tiene Bolivia con el ingreso del gas, son recursos no tributarios, donde esta discusión terminó saldándose, en el caso de México, a través de la incorporación de casi 10 puntos de ingresos no tributarios dentro de la estructura tributaria de México. Pero la discusión anda hoy en día en el sentido de la expansión de las fronteras económicas y la expansión de los controles internacionales en esta materia. Y acá hay muy brevemente
dos líneas que están trabajando en el mundo en este momento de una manera muy activa. Una es la que lidera Estados Unidos a través de un mecanismo que se llama FATCA. FATCA es normas tributarias que están destinadas al mejoramiento de la captura de ingresos financieros. Y enseguida vamos a hablar un poquito más. Y el otro que impulsa la OECD, que se llaman los BEPS, que es una forma de evitar que se produzca transferencia de ingresos de una región a otra o de un sector a otro, a través de evitar esta transferencia. El FATCA es un mecanismo que estableció Estados Unidos hace 5 años atrás y que básicamente lo que está destinado es a la captura de las rentas omitidas por ciudadanos americanos en el exterior. Ellos no tienen problema con controlar la renta de los americanos generados en el país. Lo que tienen problema es en controlar la renta de los ciudadanos americanos realizadas en el exterior. Es decir, puede ser la Argentina, puede ser cualquier otro país. Entonces, han impuesto normas extremadamente duras y rigurosas, donde los países, cuando digo los países, son los países, todos los países que quieren negociar con Estados Unidos o tener una renta en Estados Unidos, deben suscribir las normas del FATCA para poder tener una actividad dentro de Estados Unidos. No sé si me explico. Entonces, estos países, para trabajar dentro de Estados Unidos, deben informar a las autoridades nacionales de los ingresos, pagos, regalías que personas americanas realicen fuera del ámbito de los Estados Unidos. Entonces, esta norma se pone con mucha dureza actualmente. Argentina está dentro de ella también, así claramente hablando, si bien todavía no hay un conjunto de normas que oficialice la cuestión esta, de todas maneras las entidades financieras argentinas se presentaron voluntariamente para ser incorporadas dentro del padrón de FATCA. Y por el otro lado, vemos el padrón de la OECD, que con su mecanismo de BEPS está buscando algo que hace mucho tiempo que se viene hablando de esta cuestión, pero que nunca se había realizado, que es la aplicación de normas que permitan el intercambio automático, y esta es la palabra que vale, automático, de información tributaria entre los fiscos internacionales. Entonces, la OECD está estableciendo mecanismos para que haya un intercambio automático. Intercambio automático quiere decir de que todas las actividades que se realizan en un país son informadas al otro país de manera inmediata y viceversa. Esto requiere un enorme mecanismo y una enorme capacidad de administración, que efectivamente es lo que se está hoy en día trabajando en esta cuestión. Cuando Argentina vino con el tema del blanqueo, el último, porque hemos tenido unos cuantos, ¿no? Varios, el último blanqueo, para decir, incentivar a los evasores en declarar sus rentas no alcanzadas o no grabadas, el Gobierno Nacional firmó con la OECD un memorándum que se suponía que era, más que nada, para los que entienden un poco la cuestión, para, vamos a decir, para asustar a aquellos que no habían declarado la totalidad de sus rentas, pero que en el fondo no tenía la fuerza que tiene que tener un acuerdo de intercambio de información automático, como tienen muchos países con otros países desarrollados. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y ya nos vamos. Los desafíos son los siguientes. Primero de todo, generar la cantidad de recursos suficientes como para poder llevar a cabo la acción pública. Un gobierno que no tiene recursos, no tiene capacidad de llevar adelante acciones públicas. Ese es el caso claro que volví a decir, le reitero, el caso de Guatemala.
Guatemala tiene una carga tributaria de 10 puntos del PIB hace años, aunque ha habido promesas incumplidas durante muchísimas décadas, y no tiene ninguna capacidad para llevar adelante planes de acción pública, sociales, solidaridad, todo esto. Entonces, es un Estado en su expresión mínima. Seguridad, justicia, y hasta ahí nos quedamos. El otro aspecto de cuestiones importantes para mirar desafíos, es cómo fortalecer en nuestros países el impuesto más redistribuidor de todos, que es el impuesto a la renta personal. Después de muchos años de discutir dentro del gobierno y fuera del gobierno, para gravar las rentas financieras, el gobierno menos esperado por mí tomó adelante la decisión de gravar las rentas financieras. Pudo ser que se pudo haber hecho más sencillo, se pudo haber hecho más complicado, pero se hizo. Hoy en día Argentina incorporó las rentas financieras dentro del conjunto de los ingresos de un sujeto radicado en el país. Entonces, esta es una tarea, yo diría, difícil, compleja, que va a tener cola, ciertamente, va a requerir nuevos reglamentos posiblemente, va a requerir nuevos apretones en muchos aspectos, pero para mí ha sido una de las mejores medidas que tomó el gobierno en esta materia desde que yo recuerdo. Entonces, el otro aspecto es cómo integramos, y ya con esto voy cerrando, cómo integramos las rentas de las sociedades dentro del acervo económico y financiero de los dueños de las sociedades. Porque hoy en día son hechos independientes, o hasta el momento de la reforma, eran hechos independientes. Las sociedades pagaban el 35%, las personas físicas en la última etapa también pagaban el 35%, pero no pagaban nada porque la mayor parte de los problemas estaban en la limitación de la base efectiva de los gravámenes. Y hoy en día ya tenemos un cierto grado de acercamiento, no total, y donde hay que trabajar mucho en eso, pues quizás son los aspectos todavía más difíciles, que es cómo gravar la renta de los dividendos. Estamos hablando de una cosa, es la renta financiera, de los holdings, de los fondos de inversión y demás, y otra cosa es cómo gravar la renta de las entidades económicas que están al 35% para incorporarla en un paquete global. Chile lo ha hecho hace muchos años, últimamente lo modificó para darle más progresividad al sistema, pero ciertamente que hay un flujo de actividades que están orientadas a esa cuestión. Y por último, ya paso la pelota a José Luis. No. Hay un tema fundamental acá que es el siguiente. La reforma tributaria no solamente requiere de expertos tributaristas, requiere de funcionarios probos y de gente muy dedicada al control. Si una reforma tributaria no es controlada, más vale olvidarse del tema. El control es cada vez más difícil, porque muchas empresas se amparan en normas de control internacional, como por ejemplo, precios de transferencia, por ejemplo, normas de capitalización débil, por ejemplo, normas antiabuso, normas que están preparadas para el control. Si uno no tiene la capacidad, la fuerza, la voluntad, lo que sea, para fortalecer estas acciones, las empresas multinacionales van a seguir pagando lo que quieran. Entonces, ese es el elemento fundamental que hay que ponerle el foco. No es cuestión de ir a agarrar a una persona, es cuestión de agarrar al animal grande. Entonces, eso es fundamental. Y por último, y con eso yo cierro, hay un tema de preocupación, al menos mío y de mucha gente también, sobre el cual hemos escrito un trabajo, un libro, que es
los errores cometidos por el Estado en distintas décadas, en distintos periodos, en relación con los monotributistas. Se ha generado, los monotributistas nacieron cuando yo estaba en la función pública, me acuerdo, como una forma de facilitar el pago del impuesto al valor agregado por los pequeñísimos contribuyentes. Estos pequeñísimos contribuyentes eran en torno a los 300.000 casos, cuando la norma salió. Hoy en día tenemos 3,5 millones de contribuyentes amparados por el monotributo. Los mejores profesionales del país, los mejores expertos, son monotributistas. Es una forma de evadir casi gratuita. Entonces, donde se relega a las sociedades la recaudación del impuesto de la renta, pero las personas físicas bailan tranquilamente. Entonces, el gobierno está frente a un problema muy serio, que debo decir que no sabe cómo arreglarlo. Porque no es fácil pasar de un sistema que tiene 3,5 millones de casos a un sistema controlado. Porque evidentemente tiene 3,5 millones de personas que si uno llega a tocar algo están en contra de uno. Eso es evidente. Entonces no es fácil esto. Entonces, esto es una asignatura pendiente sobre el cual uno puede hablar mucho porque requiere entrar en muchos detalles, pero que debemos estar atentos porque me parece que es uno de los aspectos más importantes para tocar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora le toca el turno a Ricardo Carciofi. Tengo un breve currículum. Es máster en Desarrollo en la Universidad de Sussex, Inglaterra, y estudios de doctorado en la misma universidad. Es licenciado en Economía por la UBA. Entre el 2005 y 2003 ha sido director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL. Digo bien, ¿no? Sí. En el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. También se desempeñó como director ejecutivo del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones. Fue asesor regional de la Comisión Económica para América Latina en Santiago de Chile y estuvo a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Demasiados títulos. Ha sido subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, actualmente es consultor del BID, las Naciones Unidas, y ha realizado trabajos de asesoría en gobiernos de América Latina. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación también a compartir esta charla esta noche. Y yo me voy cuando Ricardo cursó la invitación, yo dije, bueno, creo que el tema no es para mí, y me costó encontrarle, como bien él señalaba al principio, que nos la teníamos que ingeniar para encontrar la ventana para acceder al tema. Pero precisamente algunas de las cuestiones que mencionó Juan Carlos acerca de lo que significa tributación en una economía abierta me dan pie para ubicar el tema de la charla. Yo quiero hacer algunas referencias sobre el tema de aspectos tributarios en relación a la economía argentina. Habida cuenta, el título dice el crecimiento, vamos a hablar del quizás no crecimiento de la Argentina y en ese contexto poner a la cuestión de la equidad. Concretamente quiero hablar de 3 temas. El primero de ellos es la cuestión de la actividad económica, el escenario de mediano plazo y el contexto internacional, que es lo que me parece que nos brinda el marco más general. Después quiero aludir a algunas cuestiones que tienen que ver con hechos estilizados del desempeño exportador, que es lo que nos ubica en el terreno de la economía abierta, y luego específicamente los aspectos tributarios y comercio internacional. Déjenme comenzar con lo que yo diría es el panorama más sintético del problema, la descripción, que creo que está en esa lámina. Eso no es otra cosa que la evolución del nivel de actividad, es el índice desestacionalizado de la evolución de la actividad, y como bien señala el título, hemos tenido 4 recesiones en 6 años,
O sea, hemos tenido estancamiento, no hay crecimiento, es estancamiento, y al fenómeno de estancamiento se da el de inestabilidad. Si uno suma estancamiento e inestabilidad, eso significa no generación de empleo, destrucción de empleo formal, exclusión social, etcétera, que es el vehículo por el cual, todo el fenómeno distributivo y la exclusión social transforman esto en una sociedad más inequitativa. Entonces, el problema central que le confrontamos es tratar de que esa figura salga de las montañas y los valles y vaya a a un sendero de crecimiento y diríamos con una mayor estabilidad. Y nos vamos a preguntar en qué medida el sistema tributario puede contribuir a eso. Hasta acá la historia. Veamos ahora un pequeño panorama del futuro, por aquello de que soñar no cuesta nada. Esto es una serie de números tomados de una cosa muy reciente, que es el informe del Fondo de ahora, de marzo, de hace pocos días atrás. Yo lo tomé, eso en realidad lo tengo en un trabajo que publiqué en Alquimias Económicas, que es el blog de la Facultad de Ciencias Económicas, y lo que hay acá es una proyección del escenario de mediano plazo, ¿no? Estos son datos del fondo. Lo primero dice, fíjense, si uno logra salir del episodio recesivo, el ejercicio marca una fase de crecimiento. Esa fase de crecimiento implica números relativamente modestos, estos son al nivel del promedio mundial, no es nada espectacular, pero ciertamente muy superior a lo que ha sido la experiencia previa. Requisitos para eso, es factible mantener el consumo, se puede crecer con un incremento del consumo privado, y quien dice incremento del consumo privado, la contrapartida de esto es que se requiere una austeridad importante en materia de la economía pública para que crezca este consumo privado, o sea que hay una cuestión fiscal por detrás de esto, y algo que es clave, que es poder pasar de exportaciones que han estado prácticamente estancadas o con muy poquito crecimiento, esto es cantidad, a números bastante más dinámicos en el futuro próximo. Esto significa que para crecer, básicamente acá hay dos ingredientes: con aumento del consumo privado requerimos una política fiscal ad hoc y el poder despertar, un cierto dinamismo exportador. Pero hay otra lección en este cuadro muy importante, que si crecemos y el consumo privado logra enmarcarse en estos números y las exportaciones se despiertan, aún así vamos a tener déficit de la cuenta corriente. Esto significa que Argentina tiene que, acceder al financiamiento internacional para poder cubrir esto que le, aparece acá como una cuenta deficitaria. Esto significa acceder al mercado de capitales o bien que los argentinos, pues yo quisiera puntualizar algo, hablamos todo el tiempo de deuda externa, etcétera, pero nosotros tenemos una posición financiera acreedora con el resto del mundo. Tenemos 65.000 millones a favor. Si uno toma activos por 377.000 millones y el resto de deuda. O sea, en rigor esto podría decir o lo compra el resto del mundo o lo compran los activos de los argentinos que están por detrás. Entonces, lo que nos planteamos ¿es factible movilizar este desempeño exportador y luego qué puede hacer la política tributaria? Veamos 3 o 4 hechos muy estilizados. Primero, el número del mundo. Fíjense acá, Argentina creciendo alrededor de 3,5. Bueno, esto es lo que crece el promedio mundial, superior a las economías avanzadas, pero por debajo de las emergentes, y ni que hablar de lo que es el Asia emergente. O sea, es un crecimiento económico relativamente modesto para una economía emergente, pero en relación a nuestra historia, espectacular. Hay que crecer, dinamizar exportaciones en un mundo que no es fácil, muy rápidamente, proliferación de barreras no arancelarias, tenemos aranceles, especialmente en lo que es agricultura y el comercio agroindustrial,
que no hay acuerdo en la OMC, nosotros nos especializamos en eso. Acá hay aranceles importantes. Ustedes habrán escuchado la expresión de la Argentina, ya no granero del mundo, sino supermercado del mundo. Tiene un problemita. El problema es que cuando pasamos de granero a supermercado, las crestas arancelarias suben, y entonces una cosa es exportar el poroto de soja y otra es el aceite de soja, o pasar del grano del café al café envasado, etc. Hay un problema allí muy serio, en la cuestión de la conflictividad de Estados Unidos y China, que abarca varios campos, además los aranceles, la propiedad intelectual, la pérdida de relevancia de la arquitectura multilateral. Esto es un dato que en parte está asociado a este problema, y que en sustitución de la arquitectura multilateral aparece el regionalismo. O sea, la forma de ganar acceso a mercado es vía la negociación comercial mediante acuerdos regionales que incluyen no solamente al comercio, sino a las inversiones. Y parte de lo que señalaba Juan Carlos acerca de las reglas de juego, sobre todo de las compañías multinacionales, en parte están a veces, digamos, demarcadas en estos tratados bilaterales de inversiones. O sea, ahí nos acercamos a lo que les decíamos antes de qué significa trabajar en una economía abierta. Bueno, dinamizar exportaciones no es fácil, porque Argentina, fíjese dónde está ubicado en la liga, tenemos alrededor de $1.600 per cápita de exportaciones, claramente inferior a Chile, Uruguay, México, y solamente, digamos, están por debajo Brasil, que tiene un problema parecido en cuanto al dinamismo de exportaciones, y Colombia, pero no tienen las dificultades de desequilibrio externo que tenemos nosotros. Esta es la figura histórica. Fíjense lo que nos ha pasado con las cantidades exportadas. Hicieron un pico por acá y ahora nos hemos estancado en este nivel. Estas son cantidades, o sea, no hay problemas de valor. Esto es lo que de alguna manera debe revertirse. ¿Cuáles son los sectores que están por detrás para tener una rápida mirada sobre eso? Estos son los 18 complejos exportadores que tiene la Argentina, muy interesante. Estos complejos exportadores suman 85% de las exportaciones. Y si ustedes los miran descripción uno por uno, básicamente dice que Argentina es un país que tiene base en los recursos naturales, en la agroindustria, no en forma integral, porque hay algunas excepciones interesantes, como el complejo automotriz, la energía también, que es bien importante, y por acá tenemos farma y siderurgia. Ahora bien, cuidado, porque lo que aparece acá como complejo automotriz por el lado de las exportaciones, en realidad la cuenta neta de la industria automotriz es negativa, digamos, cuando uno suma Expo e Impo da negativo. O sea, para exportar más coches a la larga nos aumenta el déficit comercial, pero eso es un tema. Y si ustedes se fijan también las diferentes contribuciones relativas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que está muy bien, que uno puede pensar en aumentar, por ejemplo, las exportaciones de farma, pero bueno, pesan 1% nomás dentro del total y tenemos problemas macroeconómicos muy importantes. O sea, la diversificación de la canasta exportadora es posible, pero lleva tiempo y se suma de a poco. Una noticia importante, además hasta ahora hemos hablado de bienes, es que hay que tener en cuenta la exportación de servicios que pesa dentro de la canasta total, y los servicios están liderados por dos que se llevan el premio. Uno es el tema del turismo, que está aquí, casi 36% con datos del 17%, y otros servicios empresariales, dentro de los cuales está los servicios de comunicación e informática, estos dos que suman aproximadamente 6.000 millones, sumados es superior casi a turismo, y ahí están los denominados servicios en base de conocimiento, que es muy importante en la cuenta comercial. Es interesante porque da una salida en términos de empleo muy significativa,
y porque además se adapta bastante bien al perfil de la estructura, digamos, de recursos humanos que tiene la Argentina. Entonces, tenemos ese dato por el lado de los bienes y este dato no menor por el lado de las exportaciones de servicios. Bien, una cuestión simplemente muy descriptiva, tengamos en cuenta, esta es la estructura de nuestro comercio, ¿no? Nosotros no tenemos política comercial independiente, estamos incluidos en el Mercosur, al cual exportamos aproximadamente el 20% de nuestras exportaciones totales, y ahí el resto cómo se distribuye. Este es interesante, 30% de las exportaciones van a Asia, y es interesante porque además decíamos, el Asia emergente crece más, entonces tenemos expectativa de mayor demanda por ese lado, lo que ocurre que justamente le exportamos a Asia commodities, básicamente. Ahora sí, teniendo en cuenta lo que hemos descrito como panorama de fondo, veamos qué quiere decir poder, desde el punto de vista tributario, poner algún elemento que contribuya a mejorar esta solvencia externa, este desempeño exportador. La primera cuestión que tenemos, nos enfrentamos con un problema a la luz de lo que decía antes Juan Carlos. Tenemos retenciones a las exportaciones, queremos derivar recursos hacia el sector externo y tenemos retenciones, impuestos que todos recordarán, el gobierno al principio los removió, después los tuvo que reinstalar de manos de una emergencia, vencen en diciembre del 2020, hay que pensar un poco más del punto del producto, ver de dónde lo sacamos esto cuando se caigan las retenciones. La segunda cuestión es que si vamos a sacar retenciones y dado el perfil exportador de Argentina, van a subir la renta de los recursos naturales. Eso es obvio, digamos. A la larga, todo el beneficio ese se capitaliza en el valor de los recursos naturales. Y acá tenemos básicamente dos cuestiones. Uno es el tema del agro, ¿no? Entonces, yo sé que es una discusión que ha, circulado mucho en este ambiente acerca de cómo se captura esto. Y bueno, más allá de que existe el impuesto a la renta, si logramos la ingeniería de la evasión, acá que en varios sectores es muy importante, después tenemos la cuestión del inmobiliario rural, ¿no? Entonces, aquí el dato es, sí, está todo muy bien, pero esto está en manos de las provincias, es un impuesto provincial que recientemente fue motivo del Consenso Fiscal 2017, y paso el aviso para tenerlo en claro, el título de la charla, reforma tributaria. Decía, bueno, recordemos que estamos discutiendo ex post una reforma tributaria del 2017, donde entraron estos aspectos, decía Juan Carlos, de reforma de la renta, pero también el consenso fiscal que formó parte del paquete. Entonces, lo que dice la reforma, el consenso fiscal 2017 en materia inmobiliaria rural, dice dos cosas muy importantes. Dice, vamos a trabajar a través de un organismo federal para establecer bases de evaluación similares, criterios de evaluación similares. Y segundo, vamos a ubicar las alícuotas dentro de cierto entorno, de manera tal de que no haya tanta discrepancia. Ustedes saben que lo que ha venido ocurriendo es que el inmobiliario rural ha venido bajando sistemáticamente y las provincias han ido cargando sobre otros impuestos. El consenso fiscal se cumplió muy débilmente del 2017, la que creo que hizo mayor, que dio un paso importante en esto fue la provincia de Buenos Aires, que hizo una corrección importante del inmobiliario. El otro tema es que, bueno, aparece la energía. Más allá de que capturemos parte de las rentas de los productores de gas y petróleo a través del impuesto a la renta, nos aparecen las regalías. Las regalías están en manos de las provincias, o diríamos algunas pocas provincias. Bueno, entonces ese tema que tenía que, como bien decía Juan Carlos, cuando damos promoción a unas, generamos dificultades en otras. Acá las regalías están muy concentradas por la Constitución. Estas son, los recursos del suelo son facultad y potestad de las provincias. Entonces, esto no se coparticipa, esto le ingresa a quien tiene el recurso. Después tenemos los otros impuestos provinciales, pensando en el desempeño exportador, el tema del impuesto
aparece allí el candidato más importante, es el impuesto a los ingresos brutos, sellos, que también fue motivo de una reforma que quedó detenida, está dentro del paquete del consenso fiscal, y ahí se decían cosas muy importantes. Primero, hay un compromiso de bajar alícuotas para ciertas actividades. Segundo, y que es increíble, digamos, la idea de eliminar las alícuotas diferenciales según la localización de la empresa. O sea, hay aduanas interiores. O sea, la alícuota para una empresa radicada en el territorio es de 1%, y si la empresa está en otra provincia y el producto se trae a la provincia B, digamos, eso paga 4%. Entonces, eso, como son impuestos además en cascada, eso tiene un problema sobre la competitividad. Esa reforma hay que hacerla. Se comprometieron las provincias a avanzar en esa dirección, también a eliminar los impuestos que van directos para actividades de exportación, etc. Está allí, no se avanzó mucho. Después tenemos, y bien lo dijo Juan Carlos, pensando en economía abierta y pensando que uno de los sectores importantes es minería, gas y petróleo, el tema de los precios de transferencia. Los precios de transferencia es una cuestión muy importante, porque estas son empresas que pueden jugar muy bien con los precios entre casa matriz y filial, y eso lleva a lo que la OSD llamaba los BEPS, que es, el término es la erosión de la base impositiva y el traslado de beneficios, Base Erosion and Profit Shifting. Yo llevo el beneficio generado acá, lo llevo a otro lado a jurisdicciones de baja tributación. En Europa ustedes habrán escuchado hablar de casos de este tipo, y hoy en noticia en los diarios una acción de la AFIP sobre Uber, porque la han pescado moviendo este tipo de cuestiones. Sobre traslado de beneficios a jurisdicciones de bajo nivel de tributación. La otra cuestión anticipada por Juan Carlos, y no hago más que subrayarla, la importancia, es la cooperación tributaria internacional. Si pensamos en economía abierta, tenemos que, digamos, acercarnos a esos mecanismos de intercambio tributario que están en marcha, digamos, y el gobierno fue bastante fuerte, obviamente progresó, el acuerdo con la OECD está en marcha, nosotros formamos parte de eso, y esto, aclarémoslo, esto con independencia del problema de accesión de Argentina a la OECD, o sea, este protocolo está firmado con independencia de lo otro. Y después, también pensando en cómo hacemos para que esta producción de transables despegue, se despierte, etcétera, tenemos una cuestión de gastos tributarios. Y yo creo que es oportuno revisar muchos de esos gastos tributarios y revisar los regímenes especiales en función de esto, porque, digamos, tenemos que tener regímenes de promoción para economía abierta y no para economía cerrada. Entonces, pongamos los dos. Juan Carlos citó el caso de Tierra del Fuego, yo voy a citar el caso de software. El proyecto de ley de software va en esa línea, y en rigor no se llama de software. El software era la ley anterior, esta es de la promoción de la economía del conocimiento. Bueno, se trata de poner recursos en este tipo. Ojo que también, más allá de los mecanismos de los regímenes de promoción, también hay subsidios que operan de forma no tan transparente, digamos. Lo que se ha hecho en materia de energía, por ejemplo, con el tema de Vaca Muerta, eso no pasó no hay una ley sobre eso, ¿no? Eso va por otro canal, que es una resolución, la resolución 46 de la Secretaría de Energía, por ahí se inyectan los recursos y el Congreso se entera después cuando aprueba el presupuesto y ve la cuenta total que va por allí. Y entonces la reflexión es, está muy bien, hay que poner recursos en la producción de transables, pero el problema es que tenemos tironeadas las cuentas fiscales por lo que decíamos anteriormente. Y por el otro lado, y esto yo creo que es un tema que se nos viene, es en la cuestión de Mercosur. Vamos a ir a una reforma del arancel externo común. Los aranceles que tiene Argentina, lo que tiene el Mercosur
son muy altos en términos relativos. La estrategia que está en marcha, o uno la puede inferir, es lograr, digamos, en principio, que esas reducciones arancelarias vayan de la mano de acuerdos comerciales. El acuerdo más ambicioso que está planteado es el de la Unión Europea, que nunca se termina, porque para hacer acuerdos comerciales se necesitan dos. Y el otro tiene algunas dificultades, más allá de que el Mercosur como tal es un bloque de 4 economías que no siempre se han puesto a tono por dónde marchar. Pero bueno, sería más interesante una reducción, una revisión del arancel en el contexto de una negociación comercial que un desmantelamiento unilateral en este mundo que hablábamos antes. Pero bueno, aquí hay un tema de protección, hay un tema de búsqueda de recursos, etc. Y finalmente, también hay que hilar fino a la hora de pensar en, por ejemplo, acuerdos de doble tributación que gravan a veces indebidamente, en el caso de los servicios y de los servicios basados en conocimiento, es muy importante. Precisamente la ley el proyecto de ley que está en el Congreso tiende a corregir problemas de doble tributación con Brasil en particular, pero hay otros casos que gravan indebidamente la exportación de servicios porque están considerados como una regalía, entonces pagan en Brasil, pagan acá, etcétera, y hacen muy difícil algo que podría ser dinámico, que si de alguna manera se va acomodando, le permitiría una solución. Finalmente, y con esto cierro, en síntesis, hay 3 políticas principales para la construcción de la solvencia externa que hablábamos antes. Obviamente, la primera es la macro y va a estar presente todo el tiempo. La segunda es la estrategia y la política comercial. Y la tercera es la de desarrollo productivo, que tiene que ver con estos temas de incentivos fiscales, financiamiento, pymes, etc. En realidad, es imposible mover solamente uno de los vértices del triángulo. Hay que moverlos en forma conjunta, y ahí está el desafío. La política tributaria puede contribuir a la solvencia externa y al crecimiento. Es importante. Uno, al pensar en reformas, tiene que tener en mente esto, pero no se puede olvidar, y yo no hago más que insistir en ese punto que ya fue mencionado, no nos olvidemos la restricción fiscal. Más allá de todo, los impuestos tienen que financiar el gasto público. Esto es ineludible. Y en la medida que se reduzca esa vulnerabilidad externa, se puede generar empleo, va a haber mayor inclusión social y vamos a poder también por esa vía disminuir la pobreza. Esa es la conexión que encuentro entre reforma tributaria, solvencia externa, crecimiento y equidad. Es ponerlo por ese camino. Bueno, muchas gracias. Paro acá. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora le toca a José Luis Machinea. Como estamos cortos de tiempo, Machinea es socio del club, es muy conocido. La referencia a Machi en su currículum va a ser breve. Sí. Es profesor en la Universidad de Itela y en la UBA. Fue ex secretario ejecutivo de la CEPAL. Ha sido ministro de Economía, presidente del Banco Central, subsecretario de Política Económica. Ha publicado extensamente sobre macro y desarrollo económico y social y es doctor en Economía de la Universidad de Minnesota. Y obviamente de la UBA, ¿no? De la Católica. ¿Este anda? Sí, sí. ¿Anda ese? Sí, anda. Sí, parece que anda, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Se ha ido haciendo tarde, así que yo iba a hablar un poco más de impuestos distorsivos, pero acá los dos colegas han hablado bastante de impuestos distorsivos. Simplemente para enfatizar un punto, ustedes saben que se habló mucho del impuesto inmobiliario, ¿no? Que debía ser uno de los impuestos centrales de las provincias. Hay muchas provincias ya donde el impuesto a los sellos recauda más que el impuesto inmobiliario, ¿no? Para entender la distorsión del sistema impositivo argentino, en este caso en las provincias. En muchas provincias sellos recaudan más que el impuesto inmobiliario, lo cual debe ser un récord mundial más o menos. Bueno, yo voy a hablar de 2 temas, entonces no voy a hablar mucho de impuestos distorsivos.
que no sé si tienen tanto que ver con la reforma, yo diría en todo caso que son las limitaciones para una reforma impositiva. Entonces, voy a empezar hablando del gasto. Y por qué el gasto impone ciertas restricciones para esa reforma impositiva en la Argentina, ¿no? Todo el mundo dice que hay que bajar impuestos para mejorar la competitividad, y creo que estamos de acuerdo en eso. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Entonces déjeme comenzar por dónde estamos con el gasto. Ahí está. Sí. Bueno, eso es el aumento del gasto en la bonanza. Tuvimos un aumento, una mejora de los precios internacionales extraordinaria, que fue que llegó a ser de más del 100% en varios países de América Latina, y tuvo un récord de más de 300% de aumento en el caso de Venezuela, ¿no? Bueno, eso generó un aumento de la recaudación absolutamente extraordinario, y de la mano de ese aumento de la recaudación, fíjense, ahí tenemos 1998 y 2012, el periodo, tomamos 98 porque es un año más normalito que algunos años de comienzos de este siglo, y lo estamos comparando con el 2012, o sea, el periodo de aumento de los precios internacionales, que comienza alrededor de 2004, termina alrededor de 2011-2012. A partir de ahí, los precios internacionales de las commodities dan la vuelta, comienzan a disminuir. Entonces, en ese periodo hubo un aumento muy fuerte de los ingresos, justamente de algunos de estos exportadores de recursos naturales. Es el caso de Ecuador, es el caso de Venezuela, es el caso de Bolivia y es el caso de Chile, ¿no? Y de México, perdón, también, ¿no? Que vos mencionaste, Juan Carlos. Digamos, en esos países lo que se recaudó directamente de estos recursos naturales llegó a representar más de 10% del total de la recaudación, ¿no? En el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia un poquito menos, y en el caso de México alrededor de 8% de la recaudación. En el caso de Chile alrededor de 6 puntos de la recaudación. Hay países que tuvieron un aumento fuerte de la recaudación, como Chile justamente, en menor medida Colombia, que sin embargo fueron prudentes, otros que no. Y lo que muestra ese gráfico es, el caso extremo es de Ecuador. Tenía una recaudación del orden de 18 puntos del producto cuando comenzó esta historia, y terminó con 40 puntos del producto de gasto público. O sea, logró aumentar más de 20 puntos, o sea, más que duplicar el nivel de gasto. Argentina tenía alrededor de 23, y ahí, y ahora vamos a ver cómo sigue la historia, llegó a 36 puntos de producto, ¿no? O sea que aumentó alrededor de 15 puntos del producto. Venezuela lo mismo. Y después Bolivia, que se va a sumar a estos casos. Brasil, fíjense que tiene un gasto importante, pero siempre lo tuvo, ¿no? Digamos, por eso está muy cerca de la línea de 45 grados. Los que están cerca de la línea de 45 grados es que no cambió demasiado, ¿eh? En el caso de Brasil aumentó un poco, pero siempre en la historia de América Latina, Brasil tuvo un gasto público mayor que cualquier otro país de América Latina, ¿eh? Ahora le subieron los competidores, ¿eh? Y ahí tienen varios países que desafiaron esa situación de Brasil. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué hicieron estos países cuando se cayeron los precios internacionales a partir del 2012? ¿No? Digo, ¿qué es lo que uno piensa que podían haber hecho? Bueno, si se caen los precios internacionales, uno dice, bueno, lo que tratan es de empezar a disminuir de alguna manera el gasto, o en todo caso no aumentarlo, y no muchos reaccionaron así, Lo que pasó es que hubo un aumento extraordinario del gasto a partir de ese momento en varios países, ¿no? Lo que muestra ese gráfico es que en el caso de Argentina, este es el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Fíjense, se nos caen los precios y fíjense cómo aumenta el gasto. Crece de alrededor de 36 puntos del producto a alrededor de 41, 42 puntos del producto, incluye acá ya el 2016 que es de Macri. Después tiene Bolivia, que también tenía ese aumento y sigue aumentando y llega a 40 puntos del producto y cae. Ahora vamos a ver los que después que disminuyen. Y Brasil sigue aumentando, después para un poquito. ¿Y qué más? Y tomen a Ecuador, que tenía ya 40 y llega alrededor de 43 y después disminuye. Ahora vamos a hablar de lo que disminuye.
Y después Venezuela, que llega aquí, y después estos datos ya no cuentan. Encontró una manera de resolver este problema que es con la hiperinflación. Y las cuentas, la verdad que a partir del 2015 y 2016 comienzan a ser ciertas adivinanzas, ¿no? Pero en todo caso, lo extraordinario es que caen los precios y estos países aumentan inicialmente el gasto, ¿no? Con lo cual complican la situación. Si uno hiciera el mismo gráfico de recién, que lo tengo hecho en algún otro lado, mostraría que aumentaron finalmente el gasto entre 20 y 25 puntos del producto durante 12 años. Esto es, que duplicaron básicamente su gasto. Y la pregunta es, ¿y esto es poco, es mucho o está bien? ¿Por qué no pueden gastar 40 puntos del producto? Entonces, yo hice el ejercicio hay muchas maneras de intentar contestar esa pregunta. La primera cosa dice, bueno, ¿y cuánto gastan los que gastan en serio que algunos países europeos? Y aquí tienen la Unión Europea, gasta alrededor de 46 puntos del producto en promedio, Alemania está acá, debe gastar 44, Noruega gasta más, da 50, España gasta alrededor de 42 puntos del producto, Reino Unido un poco menos, Portugal por ahí, ¿no? Y estos somos nosotros. Fíjense, estos de los de 40, ahí están con estos, ¿no? Y digo, ¿y cuál es la diferencia que tenemos con ellos? La primera diferencia que tenemos es el ingreso per cápita. Este es el ingreso per cápita, no, ese es... No, esto es gasto público. Gasto público. Ese es el de recién, ¿no? Sí. Okay. Ahí está. Este es el producto per cápita. Este es el producto per cápita de los países de América Latina comparado con estos, ¿no? Bueno, el que menos tiene acá va Portugal, pero España duplica a cualquier país de América Latina en términos de ingreso per cápita. Y en algunos casos triplica, ¿no? O cuadruplica. Y uno, como sabemos, el BBVA sabe bien, digamos que la recaudación impositiva tiene que en parte que ver con el ingreso per cápita, ¿no? Bueno, tenemos la mitad o menos. La segunda cuestión es, ¿y qué más podemos decir? Bueno, la informalidad. Si tenemos mucha informalidad, esto significa que tenemos que cobrar impuestos a algunos pocos. No tan pocos, pero a una parte de la población menor que si la informalidad fuera menor. Por lo tanto, la presión sobre eso va a ser mucho mayor. Y bueno, esto es lo que muestra. Esta es la informalidad, según OIT, en varios países de América Latina, y esta es. España tiene una informalidad relativamente alta, ¿no? Con respecto a los países europeos, alrededor de 27, 28, pero es siempre menor, salvo el caso de acá Uruguay, que los países de América Latina, ¿no? Entonces tenemos un ingreso per cápita mucho menor, tenemos una informalidad mucho mayor, y la tercera cosa la voy a decir porque no está acá, claro, acá está, una mayor informalidad. Esa es informalidad. Esta es informalidad, ok, perdón. Entonces esta... La rigidez del gasto. Entonces decía, una mayor informalidad y una menor calidad y cobertura de los servicios. Eso lo desarrollé en otro trabajo, pero lo que estoy diciendo es, hay educación y salud en los países europeos y que presta el Estado. Y esa educación y salud que presta el Estado en los países europeos no es la misma que la que presta en la mayoría de los países de América Latina. O sea, que el tercer factor, pensando de si pueden o no, deberíamos o no tener un gasto tan alto, es que no tenemos la misma calidad del servicio. Ni la calidad ni la cobertura del servicio. Puedo explayarme un poco más sobre esto. Entonces, y acá simplemente tienen algo para molestar, digamos, la rigidez del gasto público. Este es el gasto en pensiones. Y ahí van a ver a Argentina. Ahí está. Van a ver a Argentina y van a ver a Uruguay. ¿Y Brasil dónde está? Que no lo veo. A la izquierda. Acá. Bueno, entonces viene a Argentina, Brasil y Uruguay con un gasto de alrededor de 12 puntos del producto. En el caso de la Argentina significa que en el caso del gobierno nacional gasta más del 50% en pensiones, ¿no es cierto? Y es muy alto respecto a una mirada, una comparación con países de Europa. Entonces digo, en ese gasto tenemos pensiones y por otro lado vemos, y con razón, que la gente se queja que las pensiones son muy bajas, ¿no? Pero digo, para ponerlo en perspectiva. Bueno, entonces tenemos un gasto muy alto que parece que difícilmente fuera sostenible. Y ahora vamos a charlar sobre cómo podemos reducir ese gasto.
Bueno, una manera de reducir ese gasto, bueno, antes de eso déjeme, no sé por qué tengo este gráfico acá, pero esa cosa de la vida, quedó ahí. Entonces antes de seguir con esto voy a hacer un comentario que es esto, y ahora sobre esto vuelvo, que es, no, puedo hablar antes. Sí. Digo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para reducir este gasto? Y lo que se nota en América Latina es que algunos países lograron reducir el gasto. ¿Quiénes? Ecuador y Bolivia, efectivamente, ¿no? Y Ecuador redujo el gasto en el año 2015-16 en alrededor de 6 puntos del producto, ¿no? Una cifra y que llegó a 7 contando el año 17, y en el caso de Bolivia no bajó hasta el 2015, y el 2015 bajó 6-7 puntos. ¿No? Finalmente bajó. En cambio Argentina o Brasil siguen teniendo el gasto parecido al que tenían, ¿no? Venezuela fue el otro caso, pero nos olvidemos de Venezuela. ¿Y por qué algunos pudieron y otros parece que no pueden? Bueno, miremos la composición de ese gasto. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia y qué es lo que pasó en Ecuador? Que casi la mitad, sí casi, la mitad, a veces un poco más del aumento de ingresos, fue gastado ¿en qué? En inversión. La inversión pública en Ecuador y en Brasil llegó a 15 o 16 puntos del producto. ¿En qué fue gastado en Argentina? Si ustedes quieren agregar Brasil, básicamente en transferencias a las familias, o sea, que inversión fue no más de 2 o 3 puntos del producto. Esto significa dos cuestiones. Una, que parece más inteligente gastar algo que no sabemos si va a durar para siempre, gastarlo en inversión, si es que lo vamos a gastar, o si no tenemos que haberlo ahorrado, como hizo Chile, ¿no? Pero digamos que no lo ahorramos, pero lo invertimos. Entonces ellos pudieron bajar eso sin demasiados problemas sociales y políticos. Uno puede bajar, finalmente hicieron menos autopistas o menos puentes, con 6 puntos menos. En el caso de Bolivia ya había una exuberancia que empezó a aumentar el aguinaldo y se duplicó el aguinaldo durante 2 años. Bueno, volvieron a 1 año, no 2 años, 2 meses de aguinaldo, pero también a reducción del impuesto de inversiones. En cambio, en los otros países era mucho más difícil, porque ¿dónde fue el aumento? En pensiones, ¿no es cierto? O sea, jubilaciones, en el empleo público y en los subsidios a la familia. Entonces, cualquiera de esos 3 tiene un costo, como sabemos, hemos visto, considerable, ¿no? Lo que se avanzó fue en esta cosa de los subsidios y no los otros, porque bueno, ustedes se imaginan qué van a hacer. ¿Despedir a 1 millón de empleados públicos? Digamos, ¿cómo se hace? Digo, para entender que no solamente esto tiene efectos sobre si fue más racional o no, sino que en un caso hay más flexibilidad y en otro caso hay menos flexibilidad, ¿no? Esto es lo que pasa con el gasto y este es un problema fenomenal. Muy bien, esto es un tema y otro muy rápidamente. Lo que quiero decir con esto es, señores, acá tenemos este gasto y no podemos hacer muchas reformas impositivas si por reformas impositivas entendemos bajar los impuestos distorsivos. Deberíamos poder cambiar unos impuestos distorsivos por unos menos distorsivos. Pero no se puede bajar mucho los impuestos mientras sigamos manteniendo este gasto. ¿Qué es lo que optó el gobierno? Cosas que yo estuve de acuerdo, al menos en eso, es que hagámoslo gradualmente. ¿Y cómo vamos a hacer gradualmente? Vamos a hacer que el producto aumente y que el gasto quede constante y finalmente el aumento del denominador haga que pese menos. Bueno, no funcionó, ¿no? Y parece que se nos acabó el tiempo en términos de conseguir crédito a mitad de camino. Entre otras cosas. Se nos acabó, bueno, sí, podemos agregar muchas cosas, pero... bien, entonces déjeme un pequeño comentario sobre distribución del ingreso. Fíjense, hay, yo diría, desigualdad de ingresos. Hay distintas maneras de cambiar esto, ¿no? Hay distintos factores que afectan esto. Una, por ejemplo, son las relaciones y regulaciones laborales, ¿no? El tema del peso de los sindicatos o no tiene en parte que ver, hasta cierto nivel, con el tema de una mejora de los salarios real. Los procesos políticos, gobiernos más de izquierda han puesto más énfasis
en algunos impuestos que otros. Después otros, pero eso también ha sido cierto, por lo menos en América Latina. Redistribuir vía impuestos y gastos, esa es la cosa tradicional, es lo que ha pasado en Europa, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Ahí no nos ha ido demasiado bien, el BBVA sabe bien de esto. La otra es estructura demográfica y social. Ustedes pueden mejorar la distribución del ingreso simplemente porque tienen menos dependientes, ¿no? Llega un momento en que la mortalidad, la natalidad disminuye, y todavía los señores de antes no se jubilaron, y lo que tienen es un bono demográfico. Y entonces, y claro, tiene un bono demográfico porque cada dependiente, cada activo tiene que ocuparse de menos dependientes. Y eso mejora el nivel de ingreso, la distribución del ingreso, automáticamente, ¿no? Y después también tiene que ver con la estructura económica, las crisis afectan más a los sectores más necesitados, y la globalización. De esto podemos tener una larga charla, cómo impacta sobre la globalización y la distribución de ingresos, pero definitivamente impacta, como nos muestran algunos casos en Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no? Bueno, capacidad redistributiva de intervención pública. Un ejemplo de Europa. Ahí tienen. ¿Este qué es el que está acá arriba? Este es el Gini de mercado, el coeficiente Gini de distribución de ingresos de mercado. Este quiere decir, antes que intervenga el Estado, que no haga nada, el ingreso de las familias. Da esto. De alrededor de 40-42% en Europa. Bueno, entonces ahora interviene el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Ahora hace dos cosas. Una es cobra impuestos y la segunda cosa que hace es gasta. Pero gasto, estoy incluyendo acá solamente el gasto monetario. Hay una transferencia, por ejemplo, seguro de desempleo, ¿no? Y también están metidas las jubilaciones. Entonces, fíjense, yo hago eso y me da que el Gini, fíjense lo que baja. ¿Qué es esto que está acá abajo? Esto es lo que bajó. Y entonces bajó todo esto y significa que el Gini, que era parecido a 42, se convierte en una cosa más parecida a 30, diría yo, pero teniendo a países como Dinamarca, y no sé quién es el primero, pero es Eslovaquia, pero bueno, Dinamarca, Checoslovaquia, bueno, no me voy a poner a adivinar todo esto, pero quiero decir, acá tienen países que llegan hasta 22-23% de Gini, 22 o 23 del Gini. Entonces hay una baja extraordinaria, mezcla de impuestos y mezcla de gastos del Estado. Lo que da más o menos para Europa es 2/3 está explicado por el gasto del Estado y 1/3 por impuestos progresivos, ¿sí? Más o menos. Muy bien. Y aparte, esto solo no, tienen los gastos en especie. ¿Cómo pesan sobre la desigualdad? ¿Qué son los gastos en especie? Los gastos en educación y en salud. Y son estos, ¿no? Esto es el que veíamos recién, o sea, el que queda, el Gini que queda después de impuestos y gasto público, y acá es una evaluación de cuánto estoy aportando por nivel de ingreso en gastos en educación y en salud. Y esos son alrededor de 5 puntos adicionales del producto. Entonces, eso es Europa. Bueno, ¿y qué pasa en América Latina? Bueno, este es el Gini, habíamos dicho que este es el Gini de mercado, antes de que intervenga el Estado. Esto es lo que es en América Latina. Mucho más alto que en promedio da 0,50, mientras que en Europa es 0,42 el Gini. Bueno, y baja, sí, pero baja esto, no baja mucho. Fíjense, de acá pasa de 42 a 29. ¿Y por qué bajó tanto? Por las transferencias y por los impuestos. Quiere decir que nosotros no somos muy exitosos. De 0 a 50 o de 50 bajamos a 47 nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, el efecto redistributivo del sector público, ya sea por impuestos o por gastos, no es muy grande. Ahí tienen, si ustedes quieren, muy rápidamente el promedio de Europa y el promedio de América Latina, ¿no? Variación porcentual del Gini por transferencias monetarias, el primero, el azul. El que sigue por impuestos directos, sigue bajando el Gini. Y el tercero incorpora los impuestos indirectos, que son más regresivos, y eso disminuye el Gini. Y en América Latina ni se mueve, apenas. Sí, y el último que muestro es este,
Bueno, no lo muestro porque si no se va a hacer. Pero ahí tienen por países, pero tienen los mismos ejercicios por países: México, Brasil, Argentina. Y esto grande que aparece acá son, por el lado de los impuestos, y las transferencias no da demasiado, salvo acá. Y estos que son básicamente las contribuciones, no, esto es básicamente los que no son dinerarias, ¿no? Las transferencias en especie, las transferencias en especie, salud y educación. Y bueno, y acá tenemos una discusión porque, claro, fíjense, si uno se queda con mucha gente fuera, muchos chicos están fuera del sistema, ¿no? En educación, vamos a suponer. Entonces, automáticamente esto va a mostrar una mejora. Porque finalmente, ¿dónde queda poniendo la plata el sector público? En los que menos tienen, que son los que no van al colegio público. Entonces da la cosa esta medio absurda que esto da cada vez mejor el Gini cuando menos chicos estén, menos chicos de ingresos relativamente altos o medianos estén en el sistema de educación. Y lo mismo pasa con salud, ¿no? Entonces, acá se distorsiona un poco el efecto sobre la distribución del ingreso. Bueno, es eso, y lo que hemos hablado poco, pero Bebe creo que dijo algo, es de la equidad horizontal, el tema de elevación, el diseño y el tema de las distintas figuras, entre ellos lo de los monotributos. Con las preguntas. Bueno, listo. Gracias. Bueno, le agradezco a los expositores. Llevó más tiempo de lo pensado, pero me parece que es importante tener esta información, dado que en el debate público esta información no aparece. Es pobre el debate público sobre estos temas. Bueno, abrimos ahora la ronda de preguntas. El que pregunte, levante la mano. Gracias. Bueno, felicitaciones a los tres. Y por otro lado, mi pregunta tiene que ver cómo juega la inflación en todo esto, tanto por el lado de los impuestos como por el lado del gasto. En particular, en el gasto, dos preguntas. He escuchado, si entendí bien, al ministro Duhovne diciendo que el primer trimestre de este año ha habido un superávit fiscal. Por otro lado, he escuchado otras opiniones diciendo que es muy difícil llegar al déficit cero. Pero tengo entendido que la mayor parte del ajuste del gasto lo ha hecho la inflación, en particular en los salarios del sector público. Pero por otro lado, el mecanismo indexatorio, en particular de las jubilaciones y pensiones, hará que este elemento a futuro sea mayor. Y también he visto que en el caso de lo que señalaba Ricardo Carchiofi, se está hablando de modificar las retenciones, ya no en pesos, sino por ahí en dólares, porque está cayendo. Entonces, bueno, la pregunta es cómo ven que juega todo esto. Gracias. Bueno, también les agradezco, perdón, yo soy Ignacio Warnes, para los que no me conocen, les agradezco a todos las exposiciones que han sido muy interesantes. Yo en realidad tenía dos preguntas. Un tema que nos preocupaba cuando pensamos en hacer este panel y que creo que en realidad por ahí no se hizo tanto énfasis, que es el tema de, digamos, cuáles son los aspectos de una reforma tributaria que más favorecerían el crecimiento económico, pensando no solamente en crecimiento de la inversión, porque como sabemos perfectamente desde hace muchos años y de trabajos de Solow y grandes economistas, la economía no crece solo por inversión, la inversión es una parte importante, pero sabemos que hay una cantidad de elementos fundamentales que no van por la inversión. Entonces digo, pensando en su conjunto, en el crecimiento de la economía, ¿qué elementos de una reforma tributaria son más favorables al crecimiento? Y el otro problema que me quedó como algo específico, que creo que Gómez Sabaini lo mencionó, pero que me gustaría que, si pueden extenderse un poquito más, es el tema de las dificultades que genera el hecho de que la tendencia internacional es cada vez más a la imposición por nacionalidad, digamos, de los dueños, de los propietarios de las empresas, en vez de ser muchas veces por origen, digamos, de las rentas. Y eso, ¿qué capacidad tiene Argentina para jugar en esa liga? No solo frente a las multinacionales, sino incluso frente a, digamos, la sociedad uruguaya que es dueña de 3.000 hectáreas en Pergamino, ¿no? Digo, ¿y cómo juega eso en el control? Si jugamos bien en esa liga, porque mi impresión es que no jugamos muy bien. Esas dos cosas. Gracias. Julio Dreisen, así hacemos tres. Sí, ¿qué tal? Julio Dreisen, gracias por la exposición de los tres. Quería complementar
el comentario que se hizo antes, que me pareció muy bueno, sobre la inflación, pero sobre el lado de la recaudación, no la del gasto. Porque yo estudié en la facultad, no sé, José Luis capaz que me enseñó, el efecto Libera-Tanzi. Se habla poco, pero estamos con 50% de inflación, me llama la atención que no se menciona. Y por el otro lado tenemos el efecto distorsivo de que estamos grabando ganancias, digamos, no reales por el tema de costos. El campo es un buen ejemplo, ¿no? El costo de un animal bovino. Esto es lo primero. Lo segundo, respecto de que mencionó el Bebe, el tema impuesto a las ganancias, el problema del monotributo, 3,5 millones de adheridos, el tema de la evasión, que todos conocemos, que lo mencionó José Luis también, el tema del monotributo. ¿Cómo se compatibiliza eso con una estrategia de mejorar la estructura tributaria, cuando estamos diciendo que tenemos una recaudación muy baja sobre las personas en términos de impuesto a la renta? ¿O será muy alta sobre los que pagan? No sé. Lo dejo a ustedes para que opinen. La tercera cuestión es sobre el tema Uruguay. Tengo entendido, no soy un experto en Uruguay, pero escuché por la gente amiga que se va a Uruguay a vivir para no pagar impuestos, así que seguramente debe ser eso, que el impuesto a la renta es 10% nada más en un país que es de izquierda, que está el Frente Amplio. ¿Qué pasa ahí? Entonces, quiero entender un poco qué está pasando en Uruguay, si es un buen ejemplo o no para Argentina. Y por último, el tema de la OECD que mencionó el Bebe sobre que Estados Unidos no se adhiere. Que el acuerdo de intercambio de información automática, que Estados Unidos no se quiere adherir a la OECD. Yo creo que, en primer lugar, el mundo se está haciendo hacia fuente, no hacia origen, ¿no? Toda la transformación financiera internacional que se ha producido en los últimos años, todo el gravamen sobre sectores difíciles de gravar y de identificar la base imponible, que son todos los sectores vinculados con la parte de computacional, informática y toda esta cuestión, los avances en materia comercial, hace que la única posibilidad de capturar alguna renta es a través de fuente. Entonces hay un movimiento muy importante en el mundo alejándose de origen para ir a parar a la fuente, porque es lo único que podemos agarrar. Lo otro será muy interesante, pero más difícil de capturar, digamos. Entonces hay una cuestión donde los países están luchando a través de eso. Y mismo se hizo acá en la reforma última, en relación con el IVA, hay algunas pequeñas normas vinculadas con el tema de fuente, lo mismo que en renta. Así que ese es un tema. El otro tema, bueno, el caso uruguayo es un caso, yo diría, interesante, un caso bastante paradigmático. La sociedad uruguaya, pese a ser pequeña, es muy ordenada en esa materia. Y realmente, en este momento, bueno, tienen un IVA muy elevado, 22%. Realmente es un IVA el más elevado prácticamente de América Latina, es el más elevado. Y tienen un sistema tributario, especialmente en materia de imposición a la renta, que se llama dual, donde las rentas del trabajo y capitales financieros tributan con un criterio, con un monto, y las sociedades tributan con otro. Y se produce un problema de integración entre unas y las otras, a un determinado nivel de tasa. Es decir que el caso uruguayo se discutió mucho acá cuando hizo la reforma tributaria en Argentina. Es decir, los funcionarios argentinos, todos ellos visitaron Uruguay en vísperas de la reforma que se hizo acá. No sé si es la misma relación o no, pero bueno, Uruguay tiene una cuestión vinculada ahí, que realmente yo diría, hay que analizarla más en detalle. No es de ahora. Uruguay tiene una situación distinta a la nuestra en materia tributaria. Ellos son, en el monotributo que vos tocaste, son bastante más cautelosos que nosotros. Ellos tienen un monotributo, el monotributo uruguayo está bastante copiado de la situación argentina, pero tienen limitaciones muy importantes. Nosotros como que nos fuimos de boca en algo que hoy en día no se puede contener. Y entonces ahí tenés un problema serio que no puedes ni pensar en que vas a modificarlo de la noche a la mañana, porque tenés, como dije antes,
3,5 millones de personas que votan en contraturno al día siguiente. Entonces, esta cuestión requiere pensar bastante con detalle. No lo veo eso en el gobierno. El gobierno, en vez de tomar medidas que sean restrictivas, está tomando medidas que son expansivas en materia de monotributo, y así vamos. Cada vez, cuando uno mira los datos, siempre me parecen 200, 300.000 contribuyentes de más. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una de las grandes falencias que tenemos nosotros. Se está diseñando un sistema para la clase media, que realmente compite en alguna medida con la clase, con un sistema tributario para la clase media controlada, mientras que el monotributo es un sistema tributario para la clase media que no se controla. Realmente no sé dónde va a terminar esta historia. La inflación y el tema de inflación, todos lo conocemos, vos lo mencionaste muy bien, el efecto de Libera-Tanzi. El tema de inflación es, yo diría, de algún punto de vista, efectivamente tiene efectos positivos y negativos, y tiene perdedores y tiene ganadores. Durante muchos años de este último gobierno se propuso varias veces incorporar un ajuste por inflación en el impuesto a la renta societario, y en ninguna de esas veces se aprobó. Esto llevó a que realmente la situación se puso complicada, y muchas sociedades hoy en día están haciendo el ajuste por su cuenta, porque no consiguen nivelar sus rentas con un impuesto a la renta que trabaja distinto en términos reales que monetarios, ¿no? Así que ahí hay un problema serio, y realmente hay otros que se benefician y que tienen rentas indexadas y que realmente le va muy bien. Así que yo digo, es muy difícil mantener un sistema tributario bajo condiciones permanentes de inflación. Es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el sistema tributario se distorsiona en toda medida, y de todo punto de vista o quedan las tasas sumamente elevadas o quedan las tasas sumamente disminuidas. Así que es muy difícil un elemento que se supone que debería ser transitorio y demás se convierta en definitivo. Eso es lo que está pasando acá, y yo no le veo la salida a eso. La verdad que salvo más allá de controlar la inflación, me parece que la mejor. Yo voy a tomar 3 puntos. El primero es sobre lo de Ricardo y el desempeño de las cuentas fiscales. El segundo es una brevísima observación sobre reforma tributaria y crecimiento a propósito de la pregunta de Ignacio Warnes, y el tercero es comentario al margen sobre el tema de Uruguay. Lo que, digamos, lo que está mostrando la evolución de la cuestión fiscal es, efectivamente, sí hay un impacto, obviamente por el control de la política salarial en el sector público nacional, estamos hablando, pero también, y también obviamente caída en la partida de bienes y servicios, etcétera, pero lo que se está desplomando, y se lo va a ver cuando se miren las series hacia atrás, es la inversión, es el gasto de capital. Porque no nos olvidemos, esto es un poco por diseño y otro poco por accidente. Si ustedes miran el proyecto de ley del 2019, del proyecto de presupuesto, parte de la ingeniería del ajuste tenía que ver con la reducción de los gastos de capital, pero que iba a ser reemplazado por todo el programa de PPP. El programa de PPP se cae en virtud de todas las cosas que sabemos, y entonces no hay nada que lo reemplace. Entonces, es el gasto de capital sobre el cual va el grueso del ajuste. El segundo punto a tener en cuenta es que efectivamente, ojo que la meta no es de déficit primario cero, ¿no? Entonces, el primer trimestre da como cumplido eso, y las proyecciones, el gobierno puede apelar a los así llamados ajustadores del gasto, que tienen que ver con 2 factores, uno del gasto social, 0,2 del producto, y también para los
erogaciones que están financiadas con financiamiento multilateral, que también le darían alrededor de 0,2. Entonces, puede usar eso todavía como desvío. No obstante, el informe que yo cité ahí, del Staff Report de marzo de ahora, reciente, señala que hay un desvío y le pide al gobierno esfuerzos adicionales para encuadrarse dentro de la meta de primario 0, aún descontado estos efectos de los ajustadores. La segunda, sobre el tema de crecimiento y reforma tributaria y crecimiento, bueno, una cuestión general, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, cuántas son las cosas que uno le puede pedir al sistema tributario teniendo las necesidades fiscales que uno tiene en una economía tan inestable que es todas las... tan inestable no solamente por el nivel de inflación, sino también por el nivel de cambio en los precios relativos. Entonces, bueno, obviamente todos los instrumentos de promoción tributaria están muy limitados. Pero para tratar de centrar en algún punto, yo creo que acá hay una cuestión alrededor de la tributación provincial que es muy serio y que normalmente pasa desapercibido, ya lo dijimos antes, en materia de, si ustedes miran las series de impuestos provinciales, como han perdido el inmobiliario vis-à-vis el impuesto a los sellos, el impuesto a ingresos brutos, etcétera, y esto afecta afecta la competitividad de las empresas. Lo que ocurre es que son temas recurrentes, ¿no? O sea, cuando aparece apreciación del tipo de cambio real, estos temas aparecen sobre la mesa. Después que el tipo de cambio real mejora, las cosas disminuyen, pero el problema está vigente. Entonces, la agenda es compleja, es multivariada, diría yo, pero hay un punto alrededor de esto. La otra cuestión es que todos estos regímenes de promoción se instalan simplemente, pero se sacan con mucha dificultad porque nunca tienen cláusula de vencimiento. Entonces, esto es un problema, ¿no? Por ejemplo, ahora está por vencer el régimen de promoción a la industria forestal. La industria forestal es toda la cabeza de la industria celulósica y maderera, y bueno, y eso está ahí. Se conceden los beneficios por 30 años, etcétera. Después esto se cristaliza con régimen de estabilidad tributaria. Bueno, tenemos un problema. Allí, entonces, sí está bien utilizar estos sistemas, pero cuidado con las cláusulas de vencimiento. Y el último punto, José Luis que elabore sobre el tema de libertanza, etcétera, de distorsión inflacionaria, una breve nota al margen sobre el tema de Uruguay. Julio, bueno, viví de cerca porque me tocó trabajar con unas cuestiones de la OCDE ahí. Es muy interesante, ¿no? Vos decías gobierno de izquierda, etcétera. Yo no sé exactamente cómo juega el tema de renta global. Lograron, a ver, una cuestión menor, que seguramente Juan Carlos conoce mejor, es que no tenían renta global, el gobierno del Frente Amplio lo incorporó, o sea, ingreso del exterior entra a la renta, no sé con qué tasa general empezó la física, pero fue muy interesante y toda una batalla política muy fuerte alrededor de la suscripción del convenio con la OCDE, porque eso les implicó cambiar la ley de secreto bancario, que venía del año 48. O sea, recuerden que hasta... No sé, creo que Uruguay tuvo cuentas numeradas hasta no hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando todo el primer esfuerzo fue cambiar la ley de secreto bancario y después entrar en suscribir la cuestión de la OCDE. Y yo creo que ellos... Yo te diría, en relación a esto, el gobierno del Frente Amplio se centró en eso e hizo de ese punto una cuestión muy importante. No sé, ahí lo que yo entiendo es que a la larga negociaron, porque blanquearon los bancos tienen que informar sobre cuentas de personas físicas, pero el beneficial owner de sociedades
creo que no llegó a buen término, está por ahí en una nebulosa. Pero es donde se focalizó Tabaré y ¿cómo se llama? El ministro de Economía. Danilo Astori. Astori, en ese tema. Y bueno, inclusive hicieron una gran conferencia internacional con la participación de Gurría, etcétera, el día que lograron sacar esto, sí. Muy bien. No, Uruguay, como dice Bebe, es algo que merece alguna conversación en particular. Siempre ha sido muy particular Uruguay con esto. En el momento, vos me hiciste llamar al ministro de Uruguay, lo senté en la mesa, le dije que le sacábamos todos los beneficios, algún lío extraordinario. Siempre ha sido muy difícil Uruguay, y parece que sigue siéndolo. No, yo muy breve, digo, simplemente quiero decir, a mí me parece dos cosas. Una, me parece que el inmobiliario en las provincias es lo mismo que el impuesto a la renta a nivel nacional. Es muy costoso poner un inmobiliario y las provincias automáticamente se escapan a eso. Digo, es como el impuesto a la renta. Ellos tienen que poner el inmobiliario y todos sus amigos, digamos, tienen un problema. Entonces hacen lo mismo que se ha hecho históricamente en Argentina, es no cobrar impuesto a la renta. Hasta que llegamos nosotros, y así no fue, digamos, con el recuerdo por aumentar el impuesto a la renta. Claro, quiero decir, tienen la misma lógica, en términos de costo político. Ahora le hemos agregado el costo político de los monotributistas, como si todo esto fuera poco y como dicen ustedes. Entonces, ahora tenemos un costo político en las provincias extraordinario, que las provincias escapan poniendo sellos, ingresos brutos, todo un disparate, ¿no? Y en la nación, el impuesto a las rentas personales no avanza mucho, porque todos sabemos que es costoso desde el punto de vista político. Olivera Tance. Nosotros hicimos el plan austral básicamente basado en Olivera Tance, como recordará Julio. Y por eso, el Olivera Tance en ese momento llegó a representar 6 puntos del producto, entre 5,5 y 6 puntos del producto. De tal manera que cuando bajaba la inflación casi a cero, comillas, hubo 5 o 6 puntos más de impuestos, ¿no? Ese fue lo que reemplazó básicamente gran parte del impuesto inflacionario, de un día para otro. Hoy ya está, pero eso tenés razón, vamos a tener que desempolvarlo de vuelta, porque la inflación aumenta, pero acordate que de cualquier manera estamos en 4% mensual contra 20 sí. O 25% en su momento. Ahora, eso no quiere decir que no tenga efecto, ya comienza a tener un efecto no menor. Yo ahí acotaría en relación a eso, ojo que tenemos el efecto Olivera Tanzi al revés por el gasto. Bueno, pero nosotros en el gasto lo hicimos al revés. No, ahora no digo. No, pero en el gasto lo que hicimos. Bueno. Hoy por el tema de los ajustes. Los ajustes, pero en ese momento. No, ahora. Sí, ahora sí. Bueno, sí. Allá. Tu nombre, por favor. Quería saber sobre el 100% de las exportaciones, menos Isidoro Capusta. Quería saber sobre en el total de las exportaciones, ¿qué porcentaje corresponde a sector agroindustrial, cuál a la industria automotriz y cuál al resto de los demás? Bueno, como estaba ahí más o menos, respondo de memoria, 35% creo que da a todo el complejo agroindustrial y lo que se llama ahí exportación del sector automotor da como 10 u 11, digamos, en bienes. Bueno, el resto son todos los otros complejos que va desde la madera, todo lo que es la producción no pampeana, la energía 3%, etcétera. Está repartido, pero hay una gran diferencia entre los primeros, que es la agroindustria con oleaginosas y cereales, al resto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una sola, complementando sobre el tema de la cuestión provincial, que tenemos no solo esto que decía José Luis, sino que tenemos, además, se las han ingeniado para cobrar impuestos sobre tarifas, con lo cual cuando tenés la corrección tarifaria tenemos un problema ahí adicional, o sea, están agarrados y bueno, yo creo que este es un problema, pasa desapercibido, tenemos reforma tributaria, le adosamos el consenso fiscal con las provincias y después pasa por allí, digamos, o sea. El joven acá. El micrófono. Gracias. Sí, mi nombre es Fernando Berza. Me quedó claro en los gráficos que están muy bien presentados. Una cuestión muy... Cómo Chile y Perú
que no modificaron casi el porcentaje del PBI en gasto público, a pesar de haber tenido un aumento del PBI, resolvieron mucho mejor su pobreza, sus niveles de pobreza, que nosotros amplificando el gasto público. Y se veía que todos los países que habían ampliado el gasto público, ninguno resolvió la pobreza, al contrario, la empeoró. Cómo nosotros nos paramos en presionar a la producción para aumentar un supuesto expansión de la renta que al final termina en una caída de la economía. Eso quedó muy claro. Y otro punto es la falencia de infraestructura que tenemos nosotros y los países de Latinoamérica, y si no se puede pensar en un programa de impuesto cero a inversiones en infraestructura en un lapso de tiempo. Por ejemplo, a un inversor que haga un ferrocarril hoy, por ejemplo, que tenga salida turística, por ejemplo, pienso en Bariloche o hacia el norte, o también de cargas, y que no se le cobre impuesto en 10 años, cero. O sea, que tenga la ganancia neta, y a la larga, alrededor de todo eso se genera toda una actividad económica, de turismo, hotelería, de transporte de mercaderías y todo. Si eso se piensa alguna vez y si ha implementado en algún país, si es viable hacer un proyecto como ese. O sea, pensar en un fomento de los impuestos cero, algo así. Espera, Julio. Espera, está Julio. Está Julio. No, primero, la reforma financiera generó una fisura para ajustar por inflación, que es la diferencia de cotización, que reconoce para los inmuebles, para los activos financieros, reconoce un ajuste por inflación, justamente. Corregime, seguramente vos lo sabés mejor que yo. Pero hay un ajuste por inflación en la Argentina que tiene que ver con la reforma financiera, porque permite en compra-venta de inmuebles para particulares reconocer el ajuste por inflación, no a las empresas, y también los activos financieros, en pesos, por ejemplo, ¿no? Segunda cuestión, o en moneda extranjera al tipo de cambio de la fecha de venta, ¿no? Segunda cuestión, te iba a preguntar, porque no te entendí, discúlpame. Yo lo que pregunté es el mecanismo de intercambio automático de información que mencionó también Ricardo, que Uruguay se adhirió, tengo entendido que Argentina está por adherirse, o se adhirió, no sé, No sé. y que se adhirieron todos los paraísos fiscales rápidamente para que no les hagan lío. Yo eso te pregunté, ¿por qué Estados Unidos no se adhirió a eso? Y vos, no sé si me contestaste eso o otra cosa, no te entendí. No te contesté. Ignacio, Ignacio también quiere hacer una pregunta. Estados Unidos no se incorporó porque no... Espera, pibe. Así completamos la rueda, si no. Sí, no, para aclarar lo que me contestaba Ricardo Carchoffi, ¿no? Cuando yo hablaba del tema de sistema tributario y crecimiento, no estaba pensando específicamente, digamos, en ventajas impositivas, sino qué tipo de impuestos podríamos, digamos, en un esquema más ajustado poner como para impulsar el crecimiento económico, porque a la larga, si no tenés crecimiento económico, no tenés una base sobre la cual imponer. Era en ese sentido, es decir, si nuestros impuestos están bien calibrados para, digamos, producir, de acuerdo a la experiencia internacional, mayor crecimiento económico, no tanto para favorecer a un sector u otro. Okay. Adelante, bebé. El caso de Estados Unidos con FATCA, vis a vis OSD, con el BEPS, es interesante el análisis. Yo estoy convencido de que Estados Unidos está en contra de BEPS. No sé si me explico. Ellos les preocupa el hecho de que los ciudadanos americanos o residentes americanos que tributan en los Estados Unidos están bajo control por parte del IRS. Pero esos mismos sujetos que tienen rentas originadas en otras jurisdicciones que no gravan, están fuera del control del IRS. Entonces, el problema de ellos es cómo controlarlos, cómo intervenir en el sistema financiero de cada uno de los países para que estos países informen al IRS el monto de renta que obtienen ciudadanos americanos en el exterior. No son ciudadanos americanos los que les preocupa a ellos, porque tienen la quinta bien cuidada internamente. Lo que ellos quieren es superar las barreras que le plantea la existencia de ciudadanos americanos en el exterior en situaciones donde los países esos no estaban obligados a informar. Ahora todo el mundo debe informar si es que quiere continuar haciendo negocios en los Estados Unidos, o bien si está dispuesto a no pagar el impuesto del 30% que le impone el fisco americano a las sociedades que están trabajando
en el exterior sin pagar en Estados Unidos. Justamente la tasa del 30% es más o menos la tasa americana. Es decir, que ellos le hacen pagar en advance el impuesto como si las sociedades estas estuvieran trabajando en negro de entrada. No sé si me expliqué, Julio. El BEPS es otro... El BEPS... No, eso es exactamente. Eso. Y eso tenés que intercambiar automático. Argentina tiene un sistema automático de intercambio con Suiza, con la Unión Europea en general. Les cerró. Pero para que Estados Unidos no tiene con nadie, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Creo que es porque quiere que toda la plata del mundo vaya a Estados Unidos. Exactamente, sí. Sí. No. Estados Unidos, desde que cambió el gobierno americano, está en contra del BEPS. El BEPS se disminuyó en su avance desde que está este gobierno de Estados Unidos de Trump. No es una casualidad eso. El BEPS en estos momentos se está desarrollando bajo otras circunstancias, la del inspector internacional, bajo otros medios distintos, pero no es el avance que tenía el BEPS cuando nació. Países que tengan intercambio automático, la verdad que hay muchos en el mundo, ya firmados con contratos y con protocolos y lo demás. Pero no todos los importantes están metidos adentro de la bolsa, ¿no? Entendámonos. O sea, nosotros no estamos. Lo que firmó el gobierno acá, que es un protocolo, vamos a decir así, trucho, con motivo del blanqueo, no tiene nada que ver con lo que es el intercambio de información. Corto. Vinculo el tema de proyectos de desarrollo y nuevamente la inquietud de Ignacio, digamos. Proyectos de desarrollo de ese tipo hay. Por ejemplo, la idea vos mencionaste tren turístico, yo te diría el tren para Vaca Muerta. O sea, es una inversión para desarrollar una cuestión que tiene que ver con la producción exportable. Bueno, ahí está, digamos, el proyecto existe o está identificado, después el tema es financiarlo. Pero, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego. Tuvo un esfuerzo del gobierno nacional de decir, bueno, miren, todo lo que estamos gastando en este régimen de promoción, ¿por qué no reorientamos la producción hacia algo que tiene Tierra del Fuego bastante más competitivo que la industria turística, etcétera, como plataforma para todo lo que es Antártida? Y bueno, es muy difícil desmontar estos mecanismos. Entonces, ese es el punto. Tenemos gastos tributarios que son importantes de tracción de la recaudación, que no van, cuya eficiencia económica es cuestionable, porque no van a los puntos que realmente necesitamos en materia de promoción de crecimiento, producción de trade, de producción transable, etcétera, digamos. Y nada, pero digo que a los países de América Latina no le fue tan bien o le fue igual que a Chile y compañía. Hay unos trabajos mostrando eso, analizando eso. No fue tan así, digamos. De entrada ellos tuvieron un impacto sobre la pobreza realmente espectacular. Es el caso de Venezuela. Lo que pasa es que no era sostenible, entonces después explotó todo, digamos, ¿no? Así que cuando uno pondera todo, no le fue mejor a estos gobiernos que algunos titularon de populistas, ¿no es cierto? Pero de entrada el impacto fue muy grande. Después, como no era sostenible y sigue siendo no sostenible porque en Bolivia y Ecuador no alcanza, y entonces van al fondo y en el caso de Bolivia, después de las elecciones van a tener que hacer una reforma porque si no es un desastre, pero en el corto plazo lo fue. En el mediano no, como todo sistema no sostenible, ¿no? Bueno, listo. Bueno, con esto damos por finalizada la reunión. Les agradecemos a los invitados y a ustedes. Bueno,